Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión la sesión 1 de semana 2, donde vamos a ver temas acerca de la unidad 2 que corresponde a leer y escribir para aprender. Esa es la unidad que vamos a estar trabajando durante esta semana. Hoy ya siendo día miércoles, espero que ya hayan revisado los recursos, los cuales van a favorecer para la entrega de la actividad. Y bueno, vamos a empezar a checar. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Iracema Méndez y soy su asesora virtual en este periodo de recuperación académica. Bien, los objetivos de esta sesión es conocer los aspectos relevantes para la semana 2 de trabajo, reforzar los temas de la unidad 2 y brindar herramientas de apoyo para esta semana. Esta sesión número 1 vamos a estar conociendo lo que hay que entregar y desarrollar en las actividades integradoras las actividades integradoras 3 y 4. Y el viernes, pues, como siempre se maneja, estaremos revisando temas académicos que fortalecerán los aprendizajes. Bien, los recursos para esta semana son los siguientes. Siempre hay que revisar la guía. La guía nos va a dar esta apertura para conocer qué vamos a realizar y qué vamos a aprender. Ahorita lo vamos a checar y leer los recursos, revisarlos, hacer apuntes para poder reforzar de manera positiva las actividades que hay que entregar. Entre más revisemos, nos dotemos de información, bueno, pues serán mejores las entregas de las actividades de acuerdo a las indicaciones, claro, pero vamos a estar mejor preparados con mayores herramientas para que nuestras actividades queden bien realizadas. Como recursos encontramos lectura y escritura, lectura por gusto y no por obligación, estrategias de lectura, el texto, estructura de un texto, organización de un texto, la corrección de textos y para practicar más. Bueno, eso como parte de los recursos. Ahora, ¿cuáles son las actividades que vamos a empezar a trabajar esta semana? Son dos. Ahorita las vamos a revisar. Ya tenemos más recursos. El proceso de la escritura, los primeros pasos en la redacción, marcadores textuales, que eso también lo vamos a revisar día viernes, el resumen, los pasos para hacer un resumen, que sí tiene una forma y una estructura gramatical distinta. Por ejemplo, lo que ustedes realizaron en la actividad número 2, mi historia, eh, el resumen y comentario, que son elementos distintos, y el foro aprendiendo. Actividades a realizar, como comentábamos, son dos. Está la actividad integradora número 3, que es selección de textos e ideas aplicables. Está la actividad integradora número 4, que es el resumen, y las actividades formativas, que es la escritura y leer para comprender. Recordemos que estas dos actividades también tienen un porcentaje de evaluación, el cual, como hemos visto o vimos en nuestra primera sesión, eh, todo suma y todo impactará en nuestra calificación final. Entonces yo les recomiendo realizarlas, organizar la semana, como siempre serán las recomendaciones esenciales para llevar a cabo todas las actividades que tenemos que elaborar. Y bueno, en la guía, en esta semana 2, que comprende leer y escribir para aprender, es porque vamos a trabajar la lectura y la escritura, que es algo que muy cotidianamente y diariamente tú realizas. Podemos pensar que es difícil ambas cosas, ¿no? Que es difícil leer, que es difícil escribir, pero lo que nosotros podemos observar es que lo llevamos a cabo, como te acabo de decir. Lo único que tenemos que empezar a pulir es la forma en que lo hacemos, ¿no? O sea, checar cómo escribimos, checar la sintaxis, la ortografía, si los textos se entienden, si no se comprende.
empezar a introducir mayor vocabulario, para eso también nos ayudan los marcadores textuales, empezar a revisar sinónimos, no solamente usar, ¿no?, ciertas palabras que ya conocemos, sino podemos buscar, ¿no? Bueno, ahorita ya nos ayudan mucho los medios de internet, ¿no?, los buscadores, pero buscar, por ejemplo, cuál es el sinónimo de tal palabra y nos saldrá toda una información, y cuando hagamos nuestras actividades, pues ya incluimos un mayor vocabulario o signos de puntuación, cómo utilizar la coma, el punto y seguido, el punto y aparte, el uso de mayúsculas, etcétera. Y como vimos la primera sesión, las mayúsculas se acentúan, no se dejan solamente así, ¿no?, sino si llevan acento. Cuando iniciamos una oración, poner la mayúscula, a veces lo omitimos, no cuidamos esta parte, y hay que tener cuidado en esos detalles. Eso nos va a ayudar mucho a ir mejorando y perfeccionando la forma en que escribimos. Para la cuestión de la lectura, como vimos ahorita en los recursos, hay estrategias de lectura. Si tú identificas que te cuesta trabajo entender el texto, que por más que lo lees y demás, no lo comprendes, las estrategias, perdón, de lectura nos ayudan muchísimo a poder entender y comprender el contenido de ese, de ese texto, ¿ok? Bueno, al igual aquí vas a empezar a trabajar con la detección de ideas principales y secundarias. En los textos va a haber información y contenido importante, en el cual hay que destacarlo en ideas principales. Las ideas principales es lo que vamos a identificar, que viene como la parte medular de la lectura, y las secundarias van a ser las que reforzarán esta información relevante que nosotros ubicamos. Y también vas a empezar a generar análisis y pensamiento crítico al momento que estamos leyendo. Si tú ya revisaste qué es lo que hay que entregar, vas a observar que hay lecturas muy, muy interesantes que van a despertar este interés, este análisis, o quizá tú ya los leíste y ya vendrán a complementar en el desarrollo de la actividad, pero la idea es que emitas opiniones fundamentadas, que principalmente esos son los objetivos que tiene el bachillerato, que empieza a despertar ese interés por analizar y fundamentar respuestas. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, en los aprendizajes esperados tenemos los siguientes. Identificar el tema, eso siempre va a ser esencial, aunque nosotros vemos el título, lo leamos, la idea es que identifiquemos lo principal de la lectura, la intención que tiene, y veamos las partes y expresiones orales y escritas de un texto. Recuerda que en una de las actividades hay que grabar, hay que hacer audio o hay que hacer video. Posteriormente dice, utiliza Internet como tu fuente de consulta para buscar información académica. Aquí la invitación es que si yo busco información, utilice las normas APA. Esas normas nos van a ayudar bastante a que nosotros tengamos, sea confiable nuestro trabajo y evitemos que sean plagiadas. Lo siguiente sería, desarrolla un resumen por escrito en el que se especifica el tema, la intención y las partes de los textos, y lo comentan oralmente. Vas a trabajar el resumen en esta actividad y la otra semana, por eso es necesario que vayas informándote bien de cómo se realiza un resumen, que sí es sintetizar información, pero tampoco es acortarla tanto de modo que le quitemos lo más relevante a ese contenido. El siguiente es, emplea técnicas de estudio que le permiten recuperar la información importante de un texto y aprenderla.
Cuando tú hiciste tu actividad número 1, te preguntaron las estrategias de estudio que para ti serán las que vas a utilizar en este proceso de ser estudiante. Lo mismo es aquí. Esas técnicas hay que ponerlas en práctica. Entonces, si para ti que elegiste, que más bien que te informaste, que leíste las estrategias de aprendizaje y elegiste una, hay que ponerla en práctica para que puedas reforzar la parte de aprender, ¿no? Ya está bien hacer todas las actividades, pero también hay que trabajar en el aprendizaje, en aprender a hacer las cosas. ¿Cómo bien organizadas las actividades de la semana? Por ejemplo, para la actividad integradora 3, que es la selección de textos e ideas aplicables, te invita a disfrutar lo que es leer. Tal vez no tengamos este buen hábito de la lectura por diversas situaciones, pero sí empezar a favorecer y empezar a tener en cuenta los beneficios de la lectura. Es positivo, solamente tenemos que empezar a crear ese hábito y adoptarlo a nuestro estilo de vida también para ir teniendo esta facilidad de lectura, ¿no? Y por ejemplo, están aquí los recursos, que está lectura, escritura, lectura por gusto y no por obligación y estrategias de lectura. También vienen, para leer requieres un texto con símbolos que puedas entender y existen diversos tipos de texto. ¿Qué recursos nos van a ayudar a entender esta parte? El texto, la estructura de un texto y la organización de un texto, porque es lo que vas a realizar. Tú vas a leer un texto, pero también vas a elaborar un texto. Entonces necesitas saber cómo está estructurado para que puedas empezar a tener una buena elaboración del mismo. En el recuadro color verde dice, leer es una habilidad que como estudiante de bachillerato en línea tienes que ir perfeccionando. Recordemos que estamos en línea y se va a necesitar que estés leyendo, leyendo, leyendo. Sobre todo recursos, sobre todo para entender qué hacer y sobre todo para desarrollar las actividades. Aquí también te dice, en esta actividad leerás diferentes tipos de texto y seleccionarás el que más sea de tu agrado, el que se identifique más contigo, el que te guste más, y con base a eso vas a identificar de las ideas principales y secundarias. En la actividad integradora 4, vas a trabajar lo que es el resumen, es sintetizar información, emplear palabras nuevas, por eso es importante ampliar nuestro vocabulario, estructurar coherentemente un contenido y explicar de forma breve un tema. Estas son algunas habilidades que desarrollarás cuando escribas un resumen y aquí vienen los recursos para ello. El resumen, los pasos para resumir y resumen y comentario. Asimismo, ¿qué te va a ayudar para escribir de manera adecuada? La corrección de textos, el proceso de escritura y los primeros pasos en la redacción, así como los marcadores textuales. Dice aquí, algunas personas prefieren leer textos informativos, otros narrativos, otros didácticos. Eso depende del gusto que tenga cada quien. ¿Okay? La idea es esta parte, iniciar un hábito de lectura, que sea una práctica muy cotidiana y después, pues eso, vas a realizar un resumen, ¿no? La idea es primero adentrarse al mundo de la lectura. Bien, ahora sí. ¿Cómo organizo mi semana? Aquí viene una idea y sería favorable que también la adoptaras. El paso 1, o sea, recuerda que tu agenda está distribuida de lunes a domingo y en esa agenda que tú realizaste en tu actividad 1, incluiste o debes haber incluido las actividades de estudio, las de prepa en línea. Por eso es importante que comiences y te apegues a esta organización de actividades para que empieces a revisar los recursos y posteriormente poner manos a la obra. Aquí en el paso 1 es explora todos los recursos, ahí viene, y puedes empezar con una actividad, la actividad formativa, ¿no? En el paso 2,
tú sabrás qué día lo realizas, pero la idea es realiza la actividad integradora 3, que es la selección de ideas de texto y ideas aplicables. La puedes ya hacer porque ya le dice los recursos. En el paso 3 dice, revisa los recursos de corrección de datos, procesos de escritura, primeros pasos en la redacción y marcadores textuales. Recuerda lo aprendido con la actividad formativa o ortografía. Y el paso 4 es revisa los recursos del resumen, pasos para resumir y resumen y comentario, y entonces ya realiza la actividad 4. Sería muy favorable y muy beneficioso que compartieras tu experiencia en el foro Aprendiendo. Ahí he estado yo un poquito sola, pero el foro Aprendiendo es eso, es de compartir recursos, experiencias, cómo te está yendo, ¿no? En las actividades. Si encontraste un recurso que pudiera favorecer a tus compañeros, etcétera, ¿no? Esa es la idea de compartir en el foro Aprendiendo y sobre todo para que no sientas que está pesado, que se te está cargando mucho las actividades de la semana, ¿no? Esa sería como la recomendación o una buena organización de las actividades, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué hay que entregar. Vamos a la actividad integradora número 3, que es selección de texto e ideas aplicables. La lectura es una acción que produce beneficios. Aquí te está dando la introducción. Esta estimula la imaginación, la creatividad, la concentración, la empatía, entre muchos otros beneficios, solamente por mencionar algunos. Para que estos procesos se realicen, el lector debe elegir bien el texto. Por eso vienen varios y tú elige el que a ti te llame la atención, el que te sientas más familiarizado. Si quieres leer para alimentar tu imaginación, es conveniente elegir un literario, por ejemplo, ¿no? Ahí radica la importancia de conocer las características de los tipos de texto. Ahora, el propósito de la actividad es analizar las características de los 4 tipos de texto que ahí vienen, con la finalidad de que elijas el que más te agrade y asimismo rescates las ideas principales. ¿Qué necesito? Bueno, lo primero es identificar la lectura de tu interés de esos 4 tipos de texto que hay, emplear la estrategia de lectura, reconocer la estructura de un texto, identificar las características de los diversos tipos de texto, elaborar el esquema o resumen. Esquema entendemos que sea un mapa conceptual, por ejemplo, o bien si no sientes esa familiaridad al realizar un mapa porque nunca lo has hecho, realiza un resumen. Un resumen lo trabajamos cuando estudiamos, por ejemplo, la secundaria, ¿no? Entonces, ahí podemos elegir esto. O bien, si quieres experimentar hacer un esquema, ve los pasos para hacer un esquema. Si tienes duda, dime, pero la idea es que, bueno, lo que tú te sientas, o puedes trabajar ambos, lo que tú te sientas con mayor seguridad al momento de realizar tu actividad. ¿Qué vas a entregar? Bueno, en un procesador de texto, reitero, no debe de ser PDF, PowerPoint, no, sino debe ser Word o documentos en Drive para hacer la actividad. Dice, debes hacer de texto con la descripción e ideas principales a través de un resumen o un esquema de la lectura que más sea de tu agrado y una reflexión final sobre lo realizado. Ahora, ¿cómo lo vas a realizar? Si aquí tú revisas o ya revisaste el recurso, te darás cuenta que viene tipo de texto, vienen los 4 y las lecturas. Las opciones que hay, tienes que elegir una
una, no son todas, es una, la que a ti más te guste. Por eso es indispensable que leas bien las indicaciones. Aquí te lo dice. Punto número 1, elige una lectura de los 4 tipos de texto. Por ejemplo, a mí me gusta el científico, no, a mí me gusta el informativo, a mí me gusta el literario, etcétera, ¿no? Pero elijo uno de ellos. Ya que lo elegí, yo sugiero lo siguiente para este punto número 2. Título, voy poniendo el título. Aquí viene, ¿no? Vamos a suponer que es la inteligencia artificial no es como la pintan. ¿Cómo ves? Aquí lo pongo. Y lo vayas poniendo así como vienen los incisos. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, inciso F, contestando cada una. Autor. La autora es Hernández García Claudia, así como viene. Fecha de publicación. La publicación 2016, o aquí yo tengo que buscarlo en internet cuando fue la fecha de publicación, porque esto dice consultado, que es parte de nuestra referencia estilo APA. Entonces yo busco en internet cuándo fue la fecha de publicación y lo escribo en el inciso C. Tipo de texto científico. Características de este tipo de texto. Lo vas a ubicar en el recurso o bien búscalo en internet. No es obligatorio que ponga la referencia, sin embargo, mi sugerencia es pon la referencia al estilo APA, ¿ok? Punto número 3. Elabora un esquema o resumen de la lectura, ¿ok? Ya es lo que tú, elijas, pero un resumen que no dice aquí cuántas páginas, nada, pero tampoco lo hagamos de 3 líneas, si no, no tiene caso. Lo podemos hacer media cuartilla, etcétera. La idea es que contenga la información más importante, más relevante del texto que elegiste. Posteriormente, en el punto número 4, y ustedes pueden ir poniéndolo punto por punto para que sea más fácil y no se les olvide ningún elemento. Aquí puedo poner, escribe, párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué te interesó la lectura. Bueno, pues para mí siempre me ha interesado los textos científicos, siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la ciencia, porque contiene, y ahí ya tú expresas entre 5 y 10 líneas, que no sean menos, que no sean 4, que no sean 3, sino entre 5 y 10 líneas, ¿correcto? En el punto 5 dice, menciona y escribe al menos 3 estrategias de lectura que hayas utilizado para realizar tu actividad. 3 estrategias, no sé, subrayado, prelectura, etcétera. Lo que a ti te favoreció que entendieras el texto que te llevó a hacer el resumen. Posteriormente en el 6 dice, menciona al menos 2 nuevos conocimientos que hayas adquirido a partir de las lecturas que realizaste. Conocimientos acerca de la lectura. ¿Ok? Si yo elegí la inteligencia artificial no es como la pinta, entonces tendría yo que hablar del tema de inteligencia artificial. Posteriormente, y ya para concluir, es guardar el archivo con la nomenclatura solicitada. No se les olvide hacerlo de esa manera. No va actividad integradora número 3. Va apellido, paterno, materno, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo y la actividad en la que estamos. ¿Ok? Esas serían las indicaciones. Si tú quieres ponerle una portada, pon la portada, no hay ningún problema. Si tú quieres que que en tus páginas, en el procesador de texto tenga un fondo color verde, ponla, no hay ningún problema, pero sí cumplir con estos puntos que aquí vienen. Por eso yo sugiero que nos vayamos así punto por punto, título, autor y demás. ¿Correcto? Eso sería para la actividad integradora número 3, que es selección de textos e ideas aplicables.
Organícense porque todo se entrega el día domingo. Bien, vamos a ver la actividad integradora número 4. Empieza con la introducción que dice el resumen. Una estrategia para comprender las ideas que el autor expresa en sus escritos es el resumen, el cual permite extraer lo más importante de un escrito sin perder la idea original del autor, ¿ok? Entonces no distorsionemos lo que el autor nos ha plasmado, y no distorsionemos esa información. Cuando lo utilizas como lector, demuestras que comprendiste el texto, ¿ok? Aquí viene la respuesta. Si yo cambio todo el contenido, no entendí de lo que está hablando. Y dice aquí, y que tienes la capacidad para redactar uno nuevo tomando como base las ideas que el autor realizó. Ahora, el propósito de la actividad es identificarás una lectura la cual sea de tu agrado con el objetivo de que redactes un resumen sobre ella y puedas invitar a otras personas a leerlo. Esa será una buena recomendación. Cuando tú acabes tu actividad o estés casi por concluirla, pídele a alguien que léesela a alguien para que pueda verificar contigo si está bien escrita, si se entiende, si no se perdió la idea esencial que el autor plasmó, etcétera. ¿Ok? ¿Qué necesito? Bueno, ser capaz de identificar ideas principales y secundarias del texto, identificar una lectura de interés, escribir un resumen, redactar con buena ortografía, usar herramientas para grabar un video o audio, exponer de manera oral y organizar tu tiempo. Esos son lo que se necesita para realizar la actividad. ¿Y qué vas a entregar? Bueno, de igual modo, hay que entregar la actividad en un procesador de textos. No utilicemos otras plataformas como PDF o PowerPoint, ¿ok? ¿Cómo lo vas a realizar? Bueno, aquí es, a diferencia de la actividad pasada, lo que tú vas a identificar, lo que tú vas a trabajar es con estas lecturas. Aquí bien, nada más damos clic a las ligas para poder entrar y leerlas, pero es una, ¿ok? Una, no las tres. Elegimos nada más una. La que más te agrade. Revísalas primero y ahora sí, con base en la que a ti te llame la atención, elabóralo, ¿no? Por ejemplo, a veces nos dejamos guiar por el título y es sorpresa, es otro contexto. Me lo han comentado, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en la de escuchar con los ojos a las muertas, a veces piensan que es como de terror, sí, es una historia. Es un texto muy difícil de, por el contenido que tiene, pero no tiene nada que ver con sustos, fantasmas y demás. Revísenlo, elijan lo que a ustedes les llame más la atención y después descarga el archivo. Ahorita lo vamos a descargar para poderlo ver. Dice, para poderlo realizar, damos clic aquí en este recurso y lo bajamos. De igual modo, respetemos esa plantilla. Si nosotros nos ponemos a copiar, pegar, etcétera, podemos perder información importante en la realización de la actividad. La idea es que no nos pase eso, sino que nos apeguemos, a las indicaciones y descarguemos la plantilla. Ahora, lo mismo, si queremos hacer una, una portada, la podemos hacer, no es obligatorio, es como ustedes lo deseen, pero reitero, no dejemos a un lado
la plantilla que ya está previamente diseñada. Y guardamos nuestro archivo conforme la nomenclatura, de igual modo. Apellido, guión bajo nombre, guión bajo el módulo y el número de actividad y lo cargamos a la plataforma. Evitemos poner la actividad integradora número 4, ¿no? Sino hacerlo como se nos está indicando ahí en la actividad. Voy a descargar ahorita la plantilla para que revisemos. Voy a compartir la pantalla. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Aquí se comparte mi pantalla. Yo le pongo, doy clic en descarga el documento. Ahorita comparto el Word para que lo puedan ver. Voy a dejar de compartir nuevamente. Un segundito. Ahí se va abriendo. Tarda un poquito. Tarda un poquito en que se abra. Ahí está. Porque se abrió eso. Un segundito, lo voy a compartir. Aquí está. Esa es la plantilla, el resumen. Igual modo, ¿quieres hacer portada? Hazlo. La portada siempre va al inicio, no va al final. Y aquí lo que tengo que poner es nombre y autor del texto elegido. Por ejemplo, yo puedo poner aquí viendo, yo elijo, bueno, el que más eligen por lo regular es el de Carlos Monsiváis, ¿no? Vamos a poner, me gustó Juan Villoro y voy a trabajar y el título es El nerviosismo de los héroes. Y aquí lo pongo. Después, dice el punto número 2, después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste este texto sobre los demás. Hay que describirlo, no solamente pongas porque me gustó el título, bueno, sí, pero ¿por qué te gustó? ¿Ok? ¿Por qué te lo preferiste? Y ahí vas describiendo, ¿no? Posteriormente dice, investiga sobre el contexto del autor. Aquí haces tu búsqueda en internet y aquí vamos a poner su contexto familiar, su contexto académico, donde estudió, su contexto económico, donde ha trabajado, ha participado en la política, todo tiene respuesta, ¿eh? En la parte cultural en que ha participado y que ha participado en la parte bélica, sí viene, ¿eh? Todo viene, hay que llenarlo y posteriormente nos vamos a ir al punto número 3 que dice, para comprender tu texto responde las preguntas siguientes. ¿Cuál es la idea principal del texto? Y aquí lo vamos a poner. ¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? Y escribe las palabras claves, héroes, etcétera, ¿no? Posteriormente dice, describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, el contexto, ¿no? General lo que trata. Posteriormente dice, redacta tu resumen y recuerda usar de forma adecuada los acentos, signos de puntuación y tipos de palabras. Aquí vamos a poner en práctica parte de lo que ustedes trabajaron en la actividad integradora número 2, tipos de palabras, ¿ok? Pero ya vamos a llevar a cabo la elaboración de un resumen. Y aquí te dice, aquí sí dice, escribe tu resumen de una cuartilla. Hablamos una cuartilla, una página, ¿ok?
una página, no es media página, no son 10 líneas, es una cuartilla. Posteriormente vamos a leer la siguiente indicación. Para finalizar, expondrás tu resumen en un audio video, el cual debe de cubrir las siguientes características. Duración, tu audio o video debe de tener de 2 a 3 minutos. Cuiden el tiempo, a veces exceden un poco más de lo que nos están pidiendo. Recuerden que es apegarnos a las instrucciones, ¿ok? No debe ser de 1 minuto, tampoco, sino de 2 a 3. Aquí dice introducción. Menciona tu nombre, la actividad y el propósito de la exposición. Es como si ustedes estuviéramos en la clase presencial y le tocara a ustedes, la actividad es trabajar sobre un tema como este y van a exponer y van a pasar al frente, van a llevar su material, etcétera. Y van a ir pasando, te vas a presentar la actividad sobre qué es y el propósito de la exposición. Después vas a exponer el resumen. Evita leerlo, que te salga muy, muy natural, por eso léelo antes. Trata de como de dominarlo, memorizarlo y ya, de platicarlo, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente está la conclusión. Dice, menciona cuál es la intención del texto que leíste y un nuevo aprendizaje que hayas adquirido a partir de la lectura. ¿Cuál es la intención del texto? Que te va a ayudar mucho a identificar el tipo de texto que es, pero ¿cuál sería la intención de ese texto? ¿Exponer qué o hablar sobre qué? Y un nuevo aprendizaje, lo que aprendiste de la lectura, ¿ok? Porque lo que se trata de ver es eso, lo que tú hayas aprendido, si realmente el tema fue entendible, si el tema realmente fue comprendido y demás. Ahora, el vínculo. Si lo subiste a la nube, verifica que tenga yo el acceso, por ejemplo, en Drive, que yo tenga el acceso para poder entrar y escucharlo. Muchas veces sale este filtro de seguridad que tiene Google y que no todos podemos entrar. Si tú como el autor o dueño no lo permites, ¿ok? Si no puedo realizar la actividad, tu calificación estaría afectada conforme la rúbrica LELA. Es una penalización muy alta si no puedo entrar y revisar tu audio, ¿ok? Si tú te quieres grabar y subirlo en YouTube, excelente. También me parece muy, muy buena idea que te inclines por esta parte acerca de grabarte, ¿no? Ahora, copia el enlace y lo pones en el recuadro. Aquí claramente lo dice, ponlo en el recuadro. No arriba, no en medio, no por ahí, no. Sino aquí después de los 2 puntos que están aquí, yo voy a copiar la liga. ¿Ok? Así de esa manera todo queda ordenado, todo queda entendible y yo también puedo copiar, pegar en el explorador, escuchar tu audio o ver tu video. Y así tenemos un avance ágil en la entrega y revisión de tus actividades, ¿correcto? Yo espero que haya quedado claro que se tiene que entregar. Sí, sí hay mucho que hacer, pero la idea es que empecemos ya a reforzar lo que es lectura y lo que es elaboración de textos. Espero que no haya quedado ninguna duda al respecto en la elaboración de las actividades de esta semana. Y bien, vamos a empezar a ver el día viernes todo lo que tiene que ver con los temas académicos. Vamos a empezar a checar lo que nos compete como estudiantes. Vamos a ver esta parte de lectura por gusto y no por obligación, algunas partes importantes acerca del resumen.
porque lo vas a estar trabajando también la siguiente semana. Entonces, ahorita es un momento de poner en práctica cómo elaborar resúmenes, ¿correcto? Bueno, recordemos que la sesión está siendo grabada para que la puedas checar más tarde. Es importante que ingreses a las sesiones de espacio abierto virtual. Yo entiendo que tienen actividades por hacer, etcétera, pero el objetivo de que entres a a los espacios abiertos virtuales es que juntos podamos trabajar y podamos aprender y podamos reforzar los temas a, los temas a tratar, las actividades a realizar y que sea un espacio bastante ágil y que sea un espacio bastante nutrido de información, de conocimiento y que tengas esta participación siempre activa como estudiante de prepa en línea, ¿no? Y sobre todo que te sientas también cobijado, no te sientas solo en este proceso de estudio, sino que veas que estas sesiones tienen muchos beneficios para ti. Y cualquier duda, escríbeme. Si tienes duda en la realización de la actividad, no lo dudes, escríbeme para que yo pueda orientarte, para que pueda disipar esa inquietud, esa duda que tú tengas y puedas tú avanzar y tener este avance positivo en el desarrollo de tus actividades integradoras, ¿correcto? Bueno, entonces bienvenidos a la semana 2 del módulo 2 de recuperación académica y nos estaremos viendo el día viernes con esta misma liga que ustedes han visto publicada en la pizarra de sesiones. Espero verlos por aquí, espero compartir con ustedes y cualquier cosa, situación, avísenme, reitero. Bueno, quiero reforzar con ustedes más bien que no hay extensiones de tiempo si no entregamos a tiempo el día domingo. Sí se va a ver un poquito complicada la cuestión de que se aperture la plataforma para que entregues actividades. Entonces, organízate, no lo dejes al último, pero si hubiera una situación especial, muy especial, por la cual no pudiste entregar la actividad, notifícame y vemos cómo se te puede apoyar en la entrega, ¿ok? Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. El día viernes a las 8:30 estaríamos tocando nuestro espacio abierto virtual para poder cerrar la unidad número 2, ¿correcto? Bueno, entonces cuídense mucho y espero verlos por aquí en las sesiones. Gracias, muy bonita noche a todos. Bye.